en Rusia para que sus ciudadanos salgan de inmediato de este país. ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que para explicar esa medida tenemos que explicar muy brevemente la evolución de lo que ha sido esta denominada operación militar especial que está en territorio ucraniano por parte de Rusia. Al comienzo, Putin decía que esta era una operación militar especial y tenía como calculado que iba a demorar solamente un par de semanas. Iba a ser muy rápida la derrota del ejército ucraniano y la conquista de Kiev. Esto, a través del tiempo, se ha demostrado que ya han pasado los más de 6 meses, esto va a ser imposible. Por lo tanto, una guerra que antes era muy focalizada en Ucrania para la opinión pública rusa, donde había fuerzas rusas que provenían de lugares muy apartados, como Chechenia, y que era una guerra que estaba fuera de sus límites, algo lejano, ha pasado en las últimas semanas a ser algo propio de la sociedad rusa, con la convocatoria por parte del gobierno de Putin a el reclutamiento parcial para poder mandar aproximadamente 300.000 soldados a territorio ucraniano. Ujú. Esto ha cambiado las dimensiones y ahora la guerra, que antes era claramente un asunto externo, fuera de la opinión pública rusa, hoy ya está relacionado con familiares que se ven afectados, con personas que, hermanos, primos, conocidos, que van a tener que ser reclutados nuevamente. Ujú. Ante esta reacción es que, como sabemos, los aviones se han llenado, hay mucha gente, jóvenes que en edad de ser reclutados, que han salido del país, y esto ha comenzado a ocasionar una opinión pública interna, porque también es cierto que Correcto. se calcula que el 70% de los rusos todavía apoyan la guerra anti-estadounidense. Y es por eso que Estados Unidos, al momento que tiene una población que tiene doble nacionalidad rusa y Así es. estadounidense al mismo tiempo, puede ocasionar problemas porque pueden ser reclutados por el gobierno ruso y ellos no pueden reclamar su nacionalidad estadounidense. Perfecto. Y por otra parte, los consulados no se dan abasto para poder apoyar a tantas estadounidenses nacionalizados que pueden caer en este mismo problema. Claro, porque recordemos, Fabián, que el comunicado que se puede leer en la web de la legación diplomática norteamericana señala eso precisamente, ¿no? Que puedan ser confundidos y no respetarse su nacionalidad, digamos, de los americanos, por lo tanto podrían ser reclutados. Así es, porque una de lo que ha dicho Putin es que no va a respetar esta doble nacionalidad, no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier tipo de Estado, de rusos que hayan nacido en su país y que tengan alguna nacionalidad diferente Ujú. a la de origen. Entonces, por eso es que quiere salvaguardar la integridad de estos estadounidenses legales que la embajada no va a poder darle asistencia técnica ni legal por la Claro. cantidad que hay y por las limitaciones que ya se establece ante un clima de guerra que ya se está instalando en Moscú, que Claro. antes no Ahora, existía yo... por el Perfecto. tiempo transcurrido. Mira, Fabián, recordemos que el 21 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? El 21 de septiembre el presidente Putin anunció una especie de este tema militar, señaló, ¿no es cierto? El 21 de septiembre. ¿Eso qué quería decirnos? Y por otro lado, quiero mencionarte, Fabián, el mensaje del presidente Biden en la sesión de Naciones Unidas. Era absolutamente claro su posición férrea de rechazo hacia lo de Rusia. Detrás de este mensaje, ¿qué hay en sí? A ver, yo creo que en estas últimas semanas el gobierno de Putin está cambiando de estrategia de lo que va a hacer militarmente. En primer lugar, las noticias nos dicen que está reclamando la soberanía de 4 regiones dentro de Ucrania. Donetsk y Lugansk, según información, ya habrían dado un referéndum entre el 98 y 99% de esta población, que ya está dominado militarmente por Rusia, han votado supuestamente porque quieren ser parte de Rusia. Y la jugada de Putin es la siguiente: si ellos consiguen que estos territorios
sean considerados rusos, como el 4 de octubre se tiene fijo más o menos la fecha en la cual el gobierno de Rusia lo va a reconocer como parte de Rusia, así como en el año 2014 lo hizo con Crimea. Esto va a significar que cualquier tipo de ataque contra estas regiones, que la comunidad internacional la reconoce como ucraniana, pero Rusia lo va a conocer como propia, es un ataque contra los intereses rusos y territorio ruso. Por Nada más. eso es que está preparando una ofensiva militar, porque él ha dicho, Putin, justamente en ese mensaje, que cualquier tipo de ataque ante territorio ruso lo va a considerar todas las opciones, dando veladamente que podría haber inclusive una solución nuclear, pero cosa que yo no lo creo que va a ser así. Perfecto. Y Fabián, volviendo al tema de la embajada norteamericana, Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a asistencia consular de Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen dos pasaportes. Ahí está la explicación extraordinaria que tú nos haces, que confirma lo que ha señalado la embajada estadounidense a través de su legación diplomática en su página web. Lo que te mencionaba un poco antes era en el mensaje de Joe Biden en la 67ª sesión de ONU, porque él rechazó tajantemente, pero daría la impresión que en términos diplomáticos podría haber algún mensaje en el entre líneas. ¿Qué has entendido tú? Bueno, que Estados Unidos va a continuar apoyando militarmente Correcto. a Ucrania hasta las últimas consecuencias, y al mismo tiempo no va a reconocer ningún tipo de referendo hecho al margen de la ley, por el cual Rusia quiere anexar estos territorios de Donetsk y Lugansk, territorio que la comunidad internacional lo reconoce como ucraniana. Perfecto. Hace 2 días, o hace un día me parece, hubo un ataque, ¿no es cierto?, en Rusia. Me parece que es un colegio, ¿verdad? Y el presidente Putin dijo que esto era un acto de terrorismo. ¿Cómo entender que Vladimir Putin puede hablar de terrorismo? Yo creo que ya es parte de lo que es la tensión que hay en la opinión pública rusa acerca de la guerra. Antes la guerra era algo lejana, hoy es parte de la cotidianidad de las conversaciones que hay y de la tensión que se forma dentro de la sociedad rusa. Y es algo bien importante decir que ninguna guerra se puede ganar sin el apoyo de la opinión pública del mismo país. Por eso es que el presidente Putin utiliza la propaganda y todos los mecanismos de los medios de comunicación para mantener ese apoyo, que sí lo tiene. Tenemos que reconocer que aproximadamente 70% de la opinión de la población rusa apoya esta denominada operación militar especial, pero ese apoyo se puede desvanecer también. Perfecto. Si pierde el apoyo de la opinión pública rusa, es muy probable que Putin esté viendo una derrota catastrófica en Ucrania. Bueno, y Lo ojalá la vea mismo pronto, ¿no? Porque mira las vidas que esto está costando. Fabián, hay, digamos, situaciones de ofertas limitadas, dice el comunicado también, para que los estadounidenses puedan abandonar el país. Se pide que incluso si tienen planificado viajar, no viajen, si residen ahí, que salgan lo inmediato, pero hay obviamente posibilidades limitadas. Así es, cada vez van a ser menos las puertas que se queden abiertas, porque la necesidad que tiene en estos momentos Rusia de tener un ejército reservista que le va a durar tiempo, porque la capacitación dura un montón de tiempo, aún siendo personas que se están reenganchando en el servicio militar. Sin embargo, yo creo que el tiempo que tienen, sobre todo las comunidades occidentales en Rusia, en estos momentos no es nada conveniente que se quede, porque no se sabe el camino que va a tomar la guerra ante las decisiones del presidente Putin. Perfecto. Y quiero preguntarte por algo final, ¿no? Comentábamos, por supuesto, con los amigos acá en el sentido de que qué podría pasar con los peruanos en Rusia. La pregunta que te hago es, ¿este es un tema ciertamente bilateral Rusia-Estados Unidos? Yo creo que es un tema bilateral entre Rusia y los países potencias occidentales, encabezados por Estados Unidos y seguidos por los países de la Unión Europea. En este caso, hay una lucha muy intensa de los dos países fuera de esta órbita de ganar la opinión pública. En este caso están los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, ¿no? Yo creo que se han mantenido al margen
más o menos, claro, hay muchas veces condenando, como en el caso de Perú, condenando la intervención militar como principio en general, pero no teniendo una política Muy antirrusa, ¿no? bien. En estos momentos. Gracias, Fabián. Como siempre, un gusto escucharte y sobre todo aprender del tema internacional.